Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, pero primero que todo, muchachos, ¿qué hay de nuevo esta semana? ¿Qué podemos contar por ahí? Hay noticias muy interesantes. Bueno, si empezamos por la tasa directora que se mantuvo, ese ya es un elemento que creo que vale la pena resaltar. Ese es un hecho interesante. Bien interesante. Y eso causó tasas fijas a la baja. ¿Ah? Y ya están hablando, no sé si escucharon, que se está hablando en el forecast de que viene una potencial corrección a cierto periodo de plazo, que no han querido decir nada porque las rentas es lo que está en este momento empujando la inflación por el cielo. Probablemente ya se está hablando de que para mediados de este año vamos a ver por lo menos una revisión de unos 50 puntos con respecto al punto actual, O lo sea, cual va a dar un volco rápido y completo, ¿sí? a toda la tendencia inmobiliaria, ¿no? Completamente de acuerdo. Y no es solamente eso. un, es un mercado de vendedores ahorita. Sí, en ¿Va a este momento, cambiar? exactamente. Entonces eso va a reactivar potencialmente todo lo que son las transacciones inmobiliarias. Hay mucha gente que está en este momento con el freno de mano, esperando a que las cosas cambien para hacer el movimiento. ¿Sí? Y en el momento, y es justamente por ese motivo fue que se retuvo la tasa directora eh, esta semana. Y es porque la gente está solamente esperando eso, mucha gente está esperando solamente eso para dar el siguiente movimiento y eso va a desatar una cadena de compras bastante interesante, una reactivación económica a nivel de las transacciones inmobiliarias. Pero ahí hay dos cositas también muy importantes. La primera, reducción del 35% en las visas que van a aprobar este año, Ujú, para estudiantes. Que eso hace que el housing, toda la parte De de renta. renta, tenga un impacto, ¿sí? correcto. Y la segunda que no tenemos que menospreciar tampoco, ¿sí? Que es de alto interés, la SERV. Ahorita empiezan los pagos de la SERV, ¿va? Hay una cantidad de personas que tienen que reembolsar unas sumas bien interesantes de dinero. Mm. De hecho, se calculó que pueden ya irse a la quiebra, no sé si vieron el artículo, 12.500 pequeñas empresas en Canadá pueden llegar a irse a bancarrota por no tener el dinero Para para reembolsar. pagar para reembolsar ese préstamo. Eso es Eso es información bien interesante lo que va a pasar bien importante. Si me ven en el celular es porque estoy leyendo noticias, pero si me quieren escribir, pero puedes díganos, entrar, escríbanos pero también. puedes entrar. Instagram, síganos, conversen con nosotros. Para eso estamos. Arroba, Tiburones MTL. ya saben, Tiburones MTL. Todavía no tenemos perfil OnlyFans, pero es uno de los siguientes pasos, ¿no? El primero va a ser, obviamente, Daniel. Él es el que es más motivado de la parte de OnlyFans, pero bueno, vamos a ver qué Lo pasa. vamos a llamar la iglesia. Ya van a entender ese chiste. Bueno, ¿quién quiere tener el honor de presentar la invitada el día de hoy? Bueno, Bueno, yo no la conozco. bueno, pero yo creo que la conozco un poquito. Es una persona en la cultura latinoamericana muy influyente en la parte de finanzas. Una persona que tiene un gran conocimiento. Nos sorprendimos de saber que es una persona que tiene una educación altísima. By the way, en Colombia, Más preparado que un ah, cookies. más preparada que un curso, realmente, como decimos en Colombia. Es una persona que nos va a hablar hoy en día de toda su experiencia y todo su recorrido y de cómo llegó a ser hoy la influencer en el mundo de las finanzas, la señorita Jamie. Amy, por favor, Yes, ok. al estrado. Ok, buenas, buenas. Bienvenida. Al Vale. altar, Al Al altar, al altar. altar. Ok, Ah, por hola. cierto, muy creyente, le encanta ir a la iglesia. Ya nos va a contar a cuál iglesia va. bienvenida Jamie, Muchas ¿cómo gracias. estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarlo y por estar acá con nosotros. Yo Con no este trío, con este trío, trío de tiburones. tiburones, El trío de tiburones. que pues vamos a echar un poquito de Vamos a charlar. historia, siéntete como en casa, vamos a Alemán. divertirnos y vamos a educar a la gente, a darle un poquito de motivación para que logre todo eso y contarnos cómo llegaste a Canadá. En avión. Me imagino. Llegué a Canadá en el 2016. Inicialmente llego por una oferta de trabajo donde estaba. Yo trabajaba en Argentina en una aseguradora. Y veíamos que había una necesidad de hablar francés porque teníamos clientes que hablaban, pues que atendíamos Montreal y París. Y estaba esa inquietud de vamos a aprender francés y vamos a escalar en esta empresa. Sí, esa fue como la idea.
Entonces en ese trabajo, pues vengo, hablo con mi hija y le digo, ¿qué te parece si vamos, hacemos un curso de francés? Canadá pues resulta un lugar bastante pues sano, tranquilo, seguro, vámonos a Canadá y estudio francés. Y así empezó mi camino en Canadá. Entonces vine inicialmente a estudiar francés y así empezó todo. Sí. Oíste, Jamie, ¿qué te dice tiburones? Tiburones me dice que vamos a hacer una comunidad de ganadores. ¿Qué piensa usted, muchachos? Interesante. Yo creo que medio alzado. Ganadores. Sí, porque como lo habíamos dicho en el episodio pasado, sí, se puede interpretar de muchos lados. Y sí, somos como los tres pioneros, pero esto no se quiere algo que se limite a nosotros, ¿no? Lo que queremos es justamente crear una comunidad, crear un grupo de emprendedores, de luchadores, de gente con ganas de construir futuro, ¿no? Y es ahí donde los invitamos a todos a unirse a nuestro equipo. Preguntas, aportes, consejos, recomendaciones, todo está bienvenido. De verdad, la idea aquí es que creemos una comunidad de compartir conocimiento, ideas, revelaciones, cosas que nos permitan como prender esa, ¿sí? Esa velita, ese bombillito que nos diga, hombre, no lo había pensado, ¿sí? Qué interesante. Y es desde ahí que nosotros hemos querido, como lo ven hoy, empezar a invitar gente clave que nos ayude, ¿sí? A visualizar esas esferas que de pronto no son nuestra tacita de té, como se dice en francés, ¿no? Y es visualizar cosas que no habíamos pensado en otro momento, pero que no se pueden dejar de lado. Y hablando de personas claves, tú que eres una persona clave, ganaste el premio a la segunda mejor directora de la compañía donde trabajas, y Hizo antes la de, tarea, hizo la tarea. y antes de llegar a ese mundo de las finanzas, ¿qué hacías en Colombia? ¿Cómo llegaste a las finanzas? ¿Y cómo llegaste a convertirte en una influencer en la parte monetaria para toda la comunidad latinoamericana? Qué montón de preguntas. Bueno, imagínate, yo tengo un consejero que me dice, directora, hay que carcarear los huevos, no hay sal. Entonces, es el tercer año que soy la segunda mujer directora. Entonces, hay que decir, Y así es. Tercer año tercer consecutivo. año Los consecutivo. triunfos hay que Sí, celebrarlos señor, también. hay que Ah, celebrarlo, hacerle bulla, Que se champaña. hay celebra. que Claro que sí. hacerle bulla. Pues bueno, esto, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede que ocurre? Porque aparte de todo, tengo que decirles que el equipo que ganó y que ganamos, la mayoría somos latinoamericanos. Sí. Entonces tenemos de los primeros 10 mejores consejeros, tenemos al menos 5 que son latinos, Wow. Industrial Alianza. Pero bueno, hay que decorticar un poquito cómo es esto. ¿Qué es Industrial Alliance? ¿Qué es Para Industrial los que no, Alliance? para los que no saben. Bueno, Industrial Alliance es una compañía canadiense que nació en Quebec, la ciudad de Quebec, y se ocupa de todo lo que tiene que ver con seguros e inversiones. Hacemos todo lo que tiene que ver para particulares y empresas, seguros e inversiones, eso abarca todo, ¿no? Entonces abarca desde el seguro de habitación, casa, vida, enfermedades, seguros colectivos, seguros de grupo, seguros de viajes, o sea, todo lo que tiene que ver con seguros, lo hace Industrial Alliance. Y la parte de inversiones hablamos de CELI, OTFCA, REER, RSP, del CELIAP, cuentas no registradas, hacemos seguros con inversión, seguros con participaciones. Entonces, Allianz es una de las compañías top de Canadá, tiene el 60% del mercado quebequense. Ha sido clasificada como la mejor en ventas en seguros de vida. Tiene portafolios grandes también en fondos stand, que son fondos obligados. Y pues es una persona que trabaja desde el 2018. O sea, que estamos hablando de que no es una empresa que tiene 20 empleados, ¿sí? Es un No, equipo bastante grande, de ahí el mérito del logro del equipo de Jamie, ¿no? sí, somos 25.000 consejeros en toda la red carrera de Industrial Alliance, 4 billones de clientes. Y, y sí, es una empresa bastante grande, te digo que es una empresa muy, muy consolidada, tiene más de 130 años. Y una empresa muy abierta también a las nuevas culturas. Eso es lo más bonito que tiene Industrial Alliance. Es una puerta abierta para los que llegamos con dos maletas. Pero a ver, no nos vayamos no nos salgamos del tema. No Me sé. has contado el chisme de qué hacías en Colombia y cómo llegaste a ser la empresaria que eres hoy en día.
Wow. Culpa mía, ¿no? Culpa mía, asumo la Sí. responsabilidad. Eh, bueno, yo en Colombia estudié física. Yo soy licenciada en física en la Universidad Pedagógica. Allí, después de terminar mi universidad, trabajé en colegios y universidades, trabajé en colegios de todas las clases en Colombia, en Bogotá, en Cartagena. Y luego trabajé en la universidad, educaba a los ingenieros civiles, electrónicos, mecánicos. Entonces me gustó mucho la ingeniería. Y es ahí donde empieza un poco la curiosidad. Entonces hay una curiosidad inicial que para contarles un poquito, pues mi contexto era una mamá joven soltera, ¿no? Que se independizó muy joven también de su hogar. Entonces yo estaba con mi hija y a pesar de que tenía 20.000 trabajos, no llegaba, ¿sí? En las finanzas estaba siempre al 20. Entonces había una inquietud de por qué no me alcanza, ¿sí? Y otra era por qué en esta carrera pues no avanzo, ¿sí? Pues ya soy profesora universitaria, pero ¿por qué no avanzo? Entonces, dentro de los proyectos de investigación que construimos con los estudiantes, vino uno a hablarme de la relación entre la física y las finanzas. Y resulta que la relación entre la física y las finanzas estaba en el mercado financiero, porque los mercados financieros se comportan como los gases. Entonces las ecuaciones se parecen mucho. Ah, ok. Varias casas. Ya, ok. Entonces empieza la termodinámica a ser como el punto de encuentro y me pareció excelente. O sea, yo ahí ya entró pues la ansiedad que hay en mí y empecé, bueno, ¿cómo es esto? Y empiezo a averiguar en las finanzas cuáles son esos trabajos en donde uno puede hacer platos, porque ya la necesidad era, no, estoy cansada de estar rodeada, quiero hacer platos. Sí, de hecho, ese 9 a 5 Sí, que hablamos en Norteamérica, que en Colombia es 6 a 6, ¿no? Pues es determinante Es eso, el de trabajo que trabajo. empieza apenas te despiertas, tienes que salir de tu casa a las 5 de la mañana, llegas al trabajo a las 6, 6:30 y tienes que salir después de que tu jefe se vaya a las 6:30, 7 de la noche, ¿no? empecé a buscar cuál es ese trabajo que me permite, o sea, ¿dónde encuentro ese trabajo? Entonces, compañeros de la universidad habían comenzado a hacer estadística, finanzas, y hablaban mucho de la estadística y cómo trabajar en un banco era distinto, y que el trabajo en un banco tenía bonos y tenía otras seguridades que no tenía ser catedrática o docente universitaria. Y pues como viene toda esta base de que es todo, pues, porque para mí las ciencias, porque los sistemas son muy importantes, entonces encuentro la actuaría. Ahí es donde encuentro mi actuaría. Y resulta que la actuaría en esa época en Colombia no era carrera, era una especialización que Se requería llama así también actuaría, sí, en español. en España también. Esta no existía en Colombia como carrera. ¿Hablando Había, de qué año? esto es el 2004, 2006. ¿Sí me Pero entiendes? ya hoy es una carrera que se puede encontrar. Ya está en la Universidad Nacional, la actuaría ya se puede estudiar en Colombia. En esa época no se podía estudiar, pues no había la carrera. Había una especialización en la Universidad Antonio Nariño, que era una especialización a tiempo completo, una universidad privada, que era dejar de trabajar, que no se podía, porque pues yo tengo una hija, dedicarse a tiempo completo, pues que el trabajo como profesora te deja estar estudiando, entonces se complica. Y como se complica, entonces empiezo a buscar otras opciones. La primera opción que llega es una beca que da la OEA para comenzar con un curso de una maestría con una universidad en México y un convenio con la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Entonces me presenté a la beca de la OEA, me gano la beca de la OEA y me voy a estudiar técnicas actuariales, una parte en México y una parte en Argentina. Fui a México, comí mucho, muy lindo México. Aprendí, empecé a entender el mundo financiero y luego llegué a Argentina y ya cuando llegué a Argentina tenía un poco más de bases en finanzas y me enamoro de las finanzas. Entonces terminé mi maestría en ciencias actuariales, hice estudios de maestría en gestión de riesgos financieros, hice una maestría también en seguros, mercado de capitales y pues bueno, la bondad de la educación argentina que es bondadosa, que yo soy un espíritu muy curioso, entonces me estudié pues hasta los empaques del mate, yo creo. Terminados mis estudios, ya terminando mis estudios, una de los profesores
trabajaba en una aseguradora y me dice, yo creo que tú eres el talento que se necesita en esta aseguradora, vente con nosotros. Necesitamos a alguien que haga las tarificaciones de los seguros colectivos de unas empresas internacionales. Así que me voy con computador, Excel, todo el conocimiento actuarial a trabajar en eso. Y es allá en donde surge pues la idea de venir a estudiar francés. Y aquí voy a hacer una cuña, yo no sé si se puede, pero cuando yo dije me voy para Montreal, yo empecé a buscar, pues allá, ¿quién hay? Allá, como, o sea, yo no conozco a nadie allá. Y mi primer ingreso fue Solidaridad Colombiana, el grupo de Facebook de Solidaridad. Ese grupo es bien interesante, que vamos a tenerlos, si los quiero por acá, pero Genial. bien interesante, Solidaridad Colombiana es una herramienta para todos nosotros los latinos. Entonces yo entré a Solidaridad Colombiana a mirar qué era mi época. Y ahí fue que empezó, ahí empezó un poco esa influencia. Porque yo empecé a preguntar cómo era venir, yo hice preguntas normales de cuántas maletas, ¿no? ¿Qué puedo llevar, qué no puedo llevar? Es que mi hija se quiere llevar los 30 libros que se ha leído, ¿eso será malo? Bueno, hice un montón de preguntas en ese grupo. Y, y yo llegué a Montreal a hacer francés y cuando estoy haciendo la francización, mi hija me dice, a mí me gustan las ciencias humanas y las ciencias humanas en Argentina tal vez no son lo que yo me veo así. Me gusta Canadá, me gusta Montreal, ya estoy grande, mi hija en ese momento tenía 14 y me dice, yo creo que si tú te devuelves y me dejas como con alguien, yo me puedo quedar. Y yo no me da un momento. Sí, Nos vamos a quedar las dos. tan ilusa. Vamos a quedarnos las dos. Empieza entonces la realidad de que ya no vengo al aprender francés, ya me vine a hacer un proceso migratorio, a buscar trabajo, a ponerle ahora sí seriedad al francés, porque ahora sí no es un cursito para entender y para llegar a Argentina diciendo que sé francés. Hay que hablar. Entonces, empecé la francización, empecé a hacer mis estudios en francés y a buscar trabajo. Y en esa búsqueda de trabajo, obviamente, pues como todos, pasé por muchos trabajos. Hice muchos trabajos acá, entonces piqué verduras, Los que se- cabe pollo, La bienvenida a Canadá. Eso es como un ritual, porque todos sí, los que llegamos pasamos por los pollos, pasamos por las verduras, pasamos por la limpieza. la limpieza. Yo no conozco, pero personalmente, no sé ustedes, no conozco a un persona que no haya pasado por eso. Hay Yo sí. quienes se No quedan conozco. pegados en el mundo del mercado de las arepas, ¿no? Pero hay De las otros que, masas, hay sí, gente de que le las gusta masas, mucho ¿no? hacer Que masas, sí. Pero todos hemos vivido en ese proceso. Y es precisamente para los que están allá en casa, no se rindan. Todos hemos pasado por ese proceso y todos hemos tenido ese tipo de trabajos difíciles y todas las personas que pasan por acá es esa Sí, muestra de que sí se puede. es difícil porque es un trabajo de una tarea y como les decía hace un rato en el otro podcast, estás con tu cabeza y es una cabeza de una profesional que está, como dijiste, más preparada que el cumis, separando cilantro. ¿Sí? Entonces uno está ahí 8 horas diciendo que estoy haciendo con mi La ecuación vida. cuántica, ¿cómo te ayuda a separar Qué cilantro? mera jefe. Eso que acabas de decir es muy polite. Generalmente uno dice, puta vida, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Por Dios. Yo en qué estoy, mejor dicho, lavando, En no. ese Yo frío de esa llegué, nevera. yo llegué a odiar la cera, la decapada. Oh El my God. decapado, yo lo llegué a odiar. No, 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 lloraba. Yo les voy a ser muy sincero, muchachos. Una de las razones por las cuales honro muchísimo al que hace limpieza. Maravilloso el que puede. Es un trabajo de mucho honor, paga bien para cuando uno empieza. Yo la razón por la cual no pude volver a hacer limpieza es porque yo no me aguantaba yo mismo. Yo me decía cuando estaba haciendo limpieza y puta, eso Es que era el ser más tóxico. uno está solo con los Con pensamientos uno cuando solo. limpia. Sí, pero yo Sí. estoy aquí y esto que tal cosa y ve y este que. Sí, dije, pucha, si yo vivo así conmigo mismo, no me voy a odiar, marica, no puedo seguir haciendo esto. No sé. pero es una forma también, es como un paso obligado, ¿sí? Para entrar en reflexión, ¿sí? Para cuestionarnos y darnos cuenta de para dónde vamos, de qué es lo que queremos hacer. Sí, como dices tú, cuando lo estás haciendo, estás hablándote a ti mismo, estás hablando para adentro.
y está hablando para adentro 8 horas diarias, Sí, ¿sí? O sea, es pesado, es pesado, es pesado. Pero justamente es tan importante ese paso, digo yo. eh, yo no pasé por el aseo, pero pasé por otro tipo de trabajos que fueron muy, muy, muy difíciles, muy demandantes física y mentalmente, justamente por esa transición de la lengua, de tener que hablar con público cuando no sabías hablar, ¿sí? Y es que eso nos permite valorar, ¿sí? Cada pequeño triunfo al que vamos llegando en este país, ¿sí? Y es acordarte de dónde empezaste y siempre tener la capacidad de darte media vuelta y mirar para atrás y decir, he avanzado, fue difícil, pero aquí voy y seguimos. ¿Y hasta dónde vamos? Y es las metas, es ahí donde tú te vas planteando tus metas y te vas dando cuenta que en este país, con todo y que, sí, o sea, no vamos a entrar en el tema de cuántos impuestos pagamos es bastante lo que se paga en impuestos, pero en realidad, aquí el que quiere lograr algo, lo puede lograr. Hay todos los apoyos, hay todas las ayudas, el sistema está compuesto de una manera que nos permite escalar hasta donde tú quieras llegar. ¿Mm? Sí, la limitante eres tú. O Sí, sea, al sí, final de cuentas, la limitante está aquí, está en tu exactamente. cabeza. sí, exactamente. Así que, pues bueno, esa es la primera etapa. En esa primera etapa, pues estás en esa reflexión de que me devuelvo, no me devuelvo, está todo el mundo diciéndote qué haces por allá de vuelta, qué está Cuando haciendo, tanto frío, frío, totalmente. y pues uno ve que hay oportunidad. Entonces yo veo que hay una oportunidad y que yo veo que mi hija se puede pues, realizar acá, entonces yo veo esa oportunidad. Y soy testaruda también, entonces yo quería hacer una vida en Canadá. Así que me enseñan un poquito de la francización a hacer el CV. Pero porque te saluda, yo ya comprometí. O sea, y fue, pucha, aquí hasta que no saque la cabeza, no. Determinada, Eso, eso sí. determinada, eso. Determinada. Esa Me es una, encanta eso, porque esa es una frase mejor que Soy, testaruda. Determinada Sí, es sí, más, sí, más, sí, más soy bonito. determinada. ahí para hacerte un paréntesis, eh, una de las cosas que yo me di cuenta hace poco es todo lo que viene alrededor de nuestra cultura es muy negativo. Mm. Es uno es testarudo, ¿no? Uno es comprometido, Sí, uno es determinado. Ah, es que Eso es cierto. el que entre la mía anda le pega. No, es que estoy rodeándome de ganadores, ¿sí? Ujú. Entonces es como coger eso que es lo que nos enseñaron y venga, pongámoslo en positivo, Sí. ¿cierto? El que no llora no. no, Y, no vale y decir. no. No, mamá, lo puede decir Sí, tranquilo, que eso esté en no, no, YouTube, no, no se preocupe. eso lo editamos. No, ahí Edición está, ahí. no. No, El que no, no yo no. llora, no mames. Pero es eso, y digo yo, en lugar de llorar, el que no trabaja no logra, No ¿sí? lo Es logras. empezar a cambiar un poco Un poco la, esa forma de decir las cosas, porque es que esas frases se quedan pegadas, Claro, se meten en tu inconsciente y van dictando un poco tus reacciones y tu forma de comportarte en tu cotidianidad. 100%. sí, 100%. Es la programación, ¿no? qué pena el paréntesis. No, exacto. Sigue pues. Paréntesis abierto. Bueno, entonces, bueno, me enseñaron a hacer la hoja de vida o el CV y me voy con el CV al Salón del Empleo. Que pues todos vamos al Salón del Empleo. Y a mí me encanta el Salón del Empleo y a veces hago publicaciones cuando estoy yo en el Salón del Empleo porque les digo, este es como mi lugar, yo vuelvo y me siento ahí. Entonces yo estaba con la chaqueta que se compra barata, En el caso. Tecnológico. un día de nieve, aparte, todas esas botas todas llenas de ese barro, y yo me fui con ese CV con lo que pude y empecé a pasar por los kioscos que había, pues muerta del susto de no saber cómo dirigirse a nada. Y pues diciendo, pues voy a conseguir algún trabajo. Entonces voy y pues la gente de actuaria, no, pues tienes los permisos, tienes las equivalencias, ¿qué has hecho? Y encuentro un kiosco de Industrial Alliance. Entonces encuentro el kiosco de Industrial Alliance y veo pues una gente ahí y yo me le acerqué al señor que estaba ahí y así me en Google. Escuché la respuesta suave. Ay, O Dios. sea, ¿qué le preguntaste al señor? No, pues yo le digo, señor, ve, monsieur, llamaré Travis. Pues, y el tipo se queda mirándome como, se quiere trabajar aquí, bueno, ¿qué quiere hacer? Yo, mira, yo siempre trabajo en finanzas, esto se ve como una compañía financiera, yo quisiera trabajar acá. Entonces me da una entrevista en La Porra, sin carro, sin nada, una entrevista en La Porra, y llegué a la entrevista y ahí como con ese francés más o menos, pues le digo mi experiencia y él me dice, bueno, ¿se le gusta ayudar a la gente? Yo, sí, pues yo fui profesora
Ok, ¿le gustan las finanzas? Sí, me gustan las finanzas. Ok. ¿Necesita plata? Sí. Lo primero, sí. Bueno, este trabajo es un trabajo para gente emprendedora, es un trabajo que busca ayudar a las personas, te va a poner en una posición diferente, es un trabajo en ventas. ¿Te le animas? ¿No te le animas? Yo pues hasta el momento no tengo ninguna otra oferta, entonces bienvenido el trabajo. A ver qué es. ¿Qué es esto? Y me fui y me inscribí al curso, porque bueno, los consejeros financieros están regulados por la Autoridad de Mercados Financieros, y me fui a hacer un curso en francés, que la primera semana pues no entendía nada, porque pues, esta señora hablaba muy rápido, y me fui con todos los libros y me cargaba los libros y yo estaba terminando la francización y haciendo el curso, entonces en el metro me iba leyendo el libro, mientras iba a lavar la ropa, porque pues donde vivía tocaba ir a lavar la Con las ropa. moneditas. Entonces había que ir a lavar la ropa mientras estaba leyendo. eh, y así pues terminé el curso, presenté los exámenes y me hago consejera financiera. Entonces yo ya, ¿Y bueno, cuánto tiempo duró el curso? 3 meses. 3 meses. Yo no, ya, soy consejera financiera, ya tengo el puesto. Él me explicó así como en lo que yo le entendí, que me daban algo de dinero al inicio, pero que ya tenía el puesto. O sea, para mí era como tener un trabajo, empezar en un trabajo que no estuviera yo ahí picando cilantro. Sí, Llego la primera semana y mi director de ventas me acerca a la agenda y me dice, ¿cuántas citas tienes esta semana? Y yo, ¿Perdón? citas pues no, pues yo no estoy como Pues yo no estoy buscando buscando novio. novio, nada, o sea, ¿qué son esas preguntas? Acoso laboral. Me dice, ¿a ti te explicaron que el trabajo es un trabajo en ventas? Y yo, sí, bueno, hay que ir a buscar a la gente. quiero estar. Y Así que, conocer a nadie. sin conocer a nadie, yo me regreso, aparte había comprado un carrito, pues, Para poder llegar hasta para el poder trabajo. llegar al trabajo, que me dejaba tirada en todas partes, que tocaba empujar, aprendí cómo era que se empujaba, porque eso tampoco se aprende en Colombia. Y llegué a mi casa diciendo, ¿de dónde saco gente? ¿De dónde se saca la gente? O sea, ¿cómo hago para buscar citas? Entonces ahí vuelve Solidaridad Colombiana. Fue lo que me vino a la cabeza, Lo solidaridad primero. colombiana. Entonces yo empecé a preguntarle a la gente eh, cosas como alguien quisiera conocer un poco de finanzas y tomarse un café. Alguien le gustaría saber cómo preparar su jubilación. Y empecé también a tratar de ayudarle a las personas que hacían preguntas, ¿no? Entonces había una persona que preguntaba que necesitaba ir al médico y no hablaba francés, entonces yo le escribía por interno, si quieres yo te acompaño y mientras tanto te Networking. ayudo. Qué bien, ¿no? Es Networking. una manera de networking. Por supuesto. Y eso empezó en Facebook, luego me fui agregando a otros grupos y otros grupos, y entonces ya empecé a publicar, alguien está buscando seguro de auto, alguien está buscando seguro de apartamento, recuerden que necesitan un seguro cuando van a vivir al lugar. Luego me fui a los cafés, en donde sabía que había gente que hablaba español, y les pregunté cuál era el día que menos vendían, y que si les parecía que yo hiciera un taller de finanzas ese día que tenía menos ventas, que me ayudara a promocionar ese día y que yo le pagaba el café al que llegara. Y empezaron los cafés. Tómate un café con Jamie, habla sobre la jubilación. Tómate un café con Jamie, habla Está muy sobre... interesante esa forma de eh, mercadeo. Aparte que, perdón, no entiendo por qué no tienes contenido, o sea, no contenido, porque Ujú. tienes una cantidad de contenido, eres maravillosa para montar contenido, pero ese, tómate un café con Jamie, ¿lo tienes o estuvo hace estuvo como un es un año, sí, éxito, es un Sí, éxito. súper o sea, catchy? claro que sí. O Tómate sea, un café con Jamie es si no, y muy Justo eso catchy. iba a decir. pero ahí viene a salir la famosísima malicia indígena que nosotros tenemos, que creo que es parte del éxito, Mm, esa Sí, parte latina sí. que nosotros tenemos de no darnos por vencidos y encontrarle la curva al palo. sí. Y todas esas frases, eso es muy recursivo y qué interesante Y a que has buscar aprendido eso. comunidad. Claro. Entonces empecé, Y a crear mamás, comunidad. a crear comunidad. Mamás, a mí me encanta el karaoke. Alguna tiene karaoke y nos juntamos en la casa de alguna. Y entonces otra empieza a escribir, ay, sí, yo estoy aburridísima. Ay, sí, podemos llevar a los niños. Y eso se convertían en mamás juntas que estábamos cantando karaoke, que llevábamos algo de comer. Em, entonces empezó a crearse esa comunidad a través de esas redes sociales. O sea, fue ¿Y cuál fue la realmente en redes velocidad de sociales. crecimiento de esas iniciativas que tú emprendiste? Pues mira, yo estuve como consejera financiera un año solamente. Ujú. Al año
Pero, por ejemplo, me cuando empezaste a hacer gané, ese tipo de cosas ahí en Solidaridad, sí. la respuesta de la gente, digamos, como para que la gente se haga una idea también de sí, o sea, son excelentes ideas todas, que de hecho les invito a que se inspiren de todas estas ideas, pero es por decir, a la vuelta de un mes, ¿cuántas citas tenías ya? Bueno, yo tenía en la cabeza que tenía que hacer 15 citas por semana, Ok. pero 15 citas para mí eran encontrar a una persona y Y hablarle hablar de otro. Ujú. ¿sí? Y ayudarle a una persona en eso. Entonces les cuento que yo hice domicilios porque había una chica que había publicado que estaba vendiendo tamales, entonces yo le escribí, estás vendiendo tamales y necesitas que llevárselos a los clientes, agrégale el domicilio y yo le repartí los tamales. Entonces yo iba y le buscaba los tamales y cuando iba a repartir los tamales le contaba a la persona que le había comprado los tamales, mira, yo le estoy haciendo el favor a ella, yo realmente soy consejera financiera, esta es mi tarjeta y esa era o sea, yo me volví repartidora de tamales, de empanadas, domicilios, les Todera, hice de todo, de todo. a todera, claro. Y pues empezaron a crecer las transacciones, empezaron a crecer pues las referencias, el seguro de auto empezó, y el seguro de habitación fueron una de también de los impulsos y por eso eh, eso llevó a que el equipo se construyera también así. El equipo es un equipo que se dedica a ayudar a la persona que no tiene ni idea del francés a sentarse por el teléfono, a explicarle el seguro de auto, el seguro de casa y ayudarle a sacar el seguro. Entonces es personalizado, ¿sí? La persona te llama y yo te ayudo, yo te traduzco, te doy los detalles del seguro y eso lo empecé a hacer yo. Entonces cuando eso sucede y ya va terminando el año, entonces me llama mi jefe y me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, nunca paras en la oficina. Y esto es transacción, 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 de dónde salen, cómo hiciste si tú llegaste y no tenías a nadie. Y ahora es como que no se te puede llamar, o sea, ya estás ocupada. Te lo ¿Te lo dijo de explico. una manera negativa o de una No, manera? no, ¿cómo lo Ah, haces? O sea, ¿qué por, estás Sí, o haciendo? que no se te cautivado por mueve. la Ajá. situación. ¿Qué es lo que estás Ok. Lo estás haciendo? haciendo. Sí. Consígame 10 Eh, Jamies. Ujú. ¿Cómo te ahora, multiplicamos? les cuento pues como que yo empecé esa carrera con plata prestada para comprar el carro, con plata prestada para tanquear el carro. Mi jefe sabía que yo le decía, yo voy una vez y me regreso porque no, la gasolina la tengo que ahorrar, o sea, yo no tengo para invertir millones en este trabajo. Em, pues llegué con dos maletas no ejecutivas, entonces también hay que ir al Village de Valor y vestirse un poquito cool para que la gente Te se crean, ¿no? te crea. Claro. Ujú. Pero yo tengo que decir que es el conocimiento lo que tienes más allá de cómo te ves. Es esa seguridad. Entonces, lo mismo le digo a los muchachos que comienzan conmigo, porque ellos se tienen que presentar al principio como practicantes, ¿no? Hasta allá. Y les da pena, ¿no? Porque soy practicante. Le digo, yo era practicante, no hablaba francés. Me decían, ¿usted qué está hablando? Y yo decía francés, no. ¿Qué estamos hablando? ¿Usted no habla francés? No es el practicante, es la idea de que tú le quieres ayudar a la persona. Entonces, si tú buscas ayudarle a la persona va a confiar en ti. O sea, yo no estoy allá en busca de sacarle el seguro, en busca de sacarle, es realmente buscar cómo que la persona entienda el sistema y por qué es importante. Y cuando mi jefe me pregunta cómo estoy haciendo eso, me dice, tengo una oferta para ti, yo creo que esto es algo que tenemos que multiplicar, la compañía está abierta a darte la dirección del equipo. Eh, Sí, sí. y queremos que En un año. multipliques esto, sí. Y yo, bueno, genial, obviamente, de una, esto pues yo ya lo veía como muy fácil. Claro que sí. Ya tenía una persona que me ayudaba con las llamadas, ya tenía los cafés establecidos, entonces ya tenía el miércoles en tal lado, el jueves en tal lado, le acepto el puesto y en marzo cayó la pandemia. Wow. Entonces en marzo tengo Todo el mundo para su todo casa. el mundo en la casa A que cerrada, toda la planificación se fue al piso. no, no más cafés, No más cafés, no más encuentros, no no más, podemos salir, No más tamales. entonces sobre todo los tamales. los tamales. No, bueno, digamos Pero que yo los tenía permiso domicilios se especial. Sí, aceleraron, sí, o sí, yo sea, Sí. tenía permiso especial y todos los tamalitos se claro. podían. Em, y entonces, bueno, cae la pandemia y los muchachos, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Yo tenía consejeros de 20 años de carrera que toda la vida han estado, montaban el auto en las casas de las personas y ahora estaban encerrados en sus casas. Entonces, imagínate una persona que gana 500 600 $1 millón acostumbrado a estar afuera, Ujú. ahora encerrado en su casa, viendo que el mercado se cae y que la gente se muere. O sea, la Eso es tensión. tenaz. Y
Entonces en ese momento pues les digo, pues vamos de nuevo a Solidaridad. Voy a buscarme un comediante, buscarme un cuentero, vamos a buscar espacios y yo empecé otra vez en Solidaridad a mandar links de Zoom a la gente diciéndoles aburrido en la casa, conéctese en este Zoom y nos encontramos. Y yo tenía ratos de Zoom con gente de 20 personas, 30 personas, 50 personas se conectaban porque estábamos todos en la casa. Y buscando qué hacer, que es lo Volvemos a más, buscando qué hacer. ¿sí? Y pues les hablábamos de finanzas, les hablábamos de la vida y nos entreteníamos pues por Zoom. Y, y entonces ahí pues se vio más la necesidad de la comunidad necesita a alguien con el que puedan conectar y que les pueda explicar este sistema. Y empezaron las redes sociales a ser más, digamos, parte de la estrategia. Claro, Entonces, ahí crecieron las redes sociales, empezó la estrategia de las redes sociales, cuáles son los videos cuál es la educación financiera que quiero hacer, cómo la quiero hacer, a crear contenido, a crear espacios en live, a compartir información, la información en Facebook, en Instagram, empezó la idea de crear la página web y ahí pues es lo que ha ido creciendo, involucrándose con organismos, ayudando a los organismos, ayudándole a las personas a entender el sistema. Entonces, pues el equipo habla inglés, francés, ruso, árabe, Español, italiano, español, paisa, caleño, paisa, mexicano, también. peruano tengo. Entonces, los talleres ya se ofrecieron en los organismos en todos los idiomas, entonces vamos a los organismos y hacemos la misma evangelización de las finanzas. evangelización de la A finanza. mí me encanta ese término Ese término está buenísimo. porque si existe una religión a la que yo le creo, esa es la religión de las finanzas, ¿sí? Y es a la que yo siento personalmente que hay que orar, porque esa es la que no oramos, ¿sí? Porque es que mi hogar se basa en la relación que tengo con el dinero, ¿sí? Y no es porque, ay, sí, el amor es muy bonito y todo muy bonito, ¿cierto? Pero si por el amor te creas un colapso financiero, lo primero que va es la mujer, lo primero que te va es la pareja, es real. Y hay Mm, historias de toneladas que pasan así. Lo Total. mismo que cuando te conviertas en ese ser que solamente ve dinero, también se te va la pareja. Entonces, esa religión es a quién le estoy orando, cómo estoy sí. entendiendo, ¿sí? La parte financiera, mi relación emocional con la parte financiera y convertirlo en un vehículo, ¿sí? Más que una necesidad, porque hay algo muy bacano en lo que decías que digamos es lo que se ha dado tendencia. Hay mucha gente que busca dinero, ¿sí? Busca solucionar un problema y el dinero llega. Sí, Tú Mm, entraste a solucionarle un problema a una sociedad que a necesitaba un montón de gente información. que estaba casi que al abandono, porque es que la verdad es que aquí a nosotros nos catapultan con un montón de sueños y de promesas y llegas aquí y te encuentras con las manos vacías. Y solo en un mundo donde, no, que hay que hablar francés, y cuando entonces llegas hablando francés golpeado, porque pues así empezamos todos, cuando ni hablamos, decir, sí, pero si usted habla inglés, ah, lo siento, regrese cuando hable los dos, ¿no? Y entonces, ¿es que usted cree que es que se Total. aprende en 8 días o qué? Entonces, y hago un paréntesis, discúlpame, Jeff, que te corté, te interrumpí. Cuando hablas de lo de la religión de las finanzas, diría yo, regresando a la conversación que estábamos teniendo ahorita por fuera de cámaras, del tema de la educación religiosa en los colegios. Si reemplazáramos en los colegios, en Latinoamérica, incluso bueno, de pronto, A nivel mundial. sí, a nivel O sea, a mundial, nivel aunque mundial. en Canadá eso no se hace, somos, No está nada. sí, somos, no son ateos, pero son laicos. Eh, si reemplazáramos esa clase de religión por una clase de finanzas, ¿sí? Sí, Para los financiero. niños, Total. o sea, yo les puedo garantizar que la visión y la pujanza de cualquier nación que se atreva a hacer un movimiento tan sencillo como ese, se convertiría en una próxima Monumental. potencia en Latinoamérica. sí, Sin lugar a dudas. Pero es que, ¿Sí? volviendo al tema que dice Jeff y complementando lo que estás hablando ahí, la inestabilidad financiera es la causa de muchísimos problemas personales, estrés, emocionales. Y si bien la gente tiene el concepto de que el dinero no es la felicidad, la falta de dinero es infelicidad. Entonces, tener unas finanzas saludables es fundamental en todos los sentidos. Mira que eso se lo va a sacar a Gran Cardón, ¿sí? Una de las cosas que dice Gran Cardón es, el amor por mi familia es poder proveerles un hogar. O sea, si yo no puedo proveerle un hogar a mi familia, le estoy faltando a mi familia, ¿sí? Ujú. Me toca salir a la calle a buscar para proveer.
Sí, y es la naturaleza humana, ¿no? Proveer. Y cerrando esto, yo quiero, una de las razones por las cuales viene esta tribu, es porque hay que buscar la forma, o personalmente, yo he buscado la forma de cambiar esa línea o esa frase que dice, el peor enemigo de un latino es otro. Sí, No, eso hay que ¿Sí? cambiarlo. Y en esto te doy, Acá hay una muestra. Acá hay exactamente, una por eso, muestra de que no es ahí así. voy. En eso te doy las gracias enormemente, porque es que lo que tenemos que hacer es o sea, el mejor amigo de un latino es otro Es latino. que tenemos que ganar una Construir fuerza, comunidad, construir comunidad, exactamente. ser más fuertes. Y lo que estás haciendo y lo que vienes haciendo es Ujú. maravilloso porque es darle esa luz a esa comunidad que dice, oye, yo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago con mi situación financiera, con mi parte de seguros, con mi... O sea, y es que no importa en qué momento de la migración están, o sea, el que llega lo necesita porque está en una situación de urgencia, sí, yo digo que están en un modo supervivencia. El que lleva un tiempo todavía no conoce el sistema y puede mejorar y tener herramientas para construirlo. El que lleva mucho tiempo ha estado guiado, pero hay que entender que tiene una cultura distinta a la cultura canadiense, entonces a veces no potencian todas las herramientas que tienes, porque te digo que después de que todos pasamos por este proceso migratorio y nos establecimos, todos, o sea, en la comunidad latina tú tienes como profesionales en todas las áreas con salarios increíbles, con posiciones increíbles, y porque tenemos el talento. Entonces es una cuestión de estabilizarse y llegar ahí. Ahora, cuando llegas ahí necesitas una asesoría financiera, necesitas un acompañamiento para que esas herramientas con las que llegas ahí, pues te hagan crecer más. Yo valoro mucho Perduren, eso, perdure. perduren y se hagan sostenibles Sí, en el proyecto, en tu proyecto de vida. sí, Y es que parte de lo que pasa en esos procesos es justamente que la gente no se traza metas. Sí, y sí, llegamos todos en una situación un poco de apagar fuegos, ¿no? sí. Pero es ser capaz también de salir de ese incendio y convertirnos en creadores de proyectos, en creadores de ideas, en creadores de equipo, ¿sí? Sí. Y es eso lo que estamos haciendo aquí, a lo que los estamos invitando justamente. mira que hay algo muy bonito en lo que dices. Aquí me he encontrado con una cantidad de personas, y a mí Ujú. personalmente me pasó, que cuando pasas el umbral de supervivencia, porque en nuestros países, desafortunadamente, vivimos en un estado de supervivencia constante. Estos países, y eso es una de las razones por las cuales a mí Canadá me enamoró, es porque aquí puedes pasar de supervivencia a vivir. A Y digamos vivir. que ese es como lo que yo evangelizo. Aquí aprendes a vivir. El problema es que estamos tan habituados a sobrevivir porque la naturaleza humana, que cuando pasas a vivir es como, pucha, ¿qué hago? Y llega el burnout, llega la depresión, una cantidad de cosas mentales porque, ¿a dónde cojo? Ujú. Yo no estoy acostumbrado a no tener que ir a guerreármela para que haya comida. Hay comida, ¿sí? Quiero irme de vacaciones 2 veces al año, me puedo ir 2, 3 veces al año. Entonces tienes todo y tú dices, ¿y aquí qué? Sí. ¿A dónde cojo? Y ahí es donde viene lo que tú dices, Ujú. proyectos, metas, objetivos, ¿para dónde voy? ¿Qué norte le doy a esto? Que no tengamos a eso. Y a veces las personas sienten que yo ya me reuní con un consejero. Ya eso cuando llegamos nosotros ya hicimos eso, ¿sí? Y las finanzas es algo que evoluciona, ¿sí? Que crece con la persona. Creció tu ingreso, creció tu entorno, crecieron tus hábitos, crecieron tus experiencias, ahora lo que haces, Necesidades. sí, el entorno, cómo va cambiando el entorno. O sea, uno va creciendo en la migración y vas cambiando, como tú dices, pues tu entorno, empiezas a hacer otras actividades. Entonces, las finanzas también evolucionan con la persona. Entonces, el consejero tiene esas herramientas para ayudar a la persona que llega, a la persona que se está estableciendo, a la que está establecida, a la que es inversionista, porque conoce el sistema financiero. O sea, es que esa es la ventaja del consejero, conocer el sistema. Sí, es un acompañamiento sobre medida, ¿no? Es volver, o sea, esto necesita una revisión, o sea, las finanzas necesitan revisión porque la idea es que la persona crezca en su presupuesto, crezca en sus inversiones, crezca en su ahorro, proteja a sus hijos, a sus generaciones, ¿sí? Entonces, las finanzas es algo que no es estanca. La persona tiene que saber que esto es algo que va a continuar haciendo, ¿sí? O sea, que le abra la puerta a la consejería que es la que lo va a guiar. Y la cantidad de personas que encuentran, no sé ustedes muchachos, no hablo mucho del tema, yo soy muy abierto con la parte financiera. La cantidad de personas que conoces que le dices, ay, los impuestos, sí, sí, yo llevo los papeles y ya.
¿Qué? Pero que estás pagando, que te están descontando, de dónde sale esta plata. Tienes formas de bajar ese pago de impuestos, tienes un RED, un TFC. ¿Qué es? ¿Cómo así? Ah, sí, vamos a hablar de eso. El famoso contador de garaje, no, no estoy hablando mal de nadie, ¿sí? Pero no aquella, sino aquel hábito que teníamos todos de querer cortar y economizar en absolutamente todo cuando estamos recién llegados y que salíamos y nos íbamos a hacer los taxes con el que nos cobraba $30 Sí, y salíamos de allá felices porque no nos tocó pagar nada. Cuando la gente va evolucionando, va creciendo y va entendiendo un poquito más cómo funciona el sistema, en realidad si no pagaste nada, Que pague. fue porque perdiste No plata. estás haciendo suficiente. la dejaste en la mesa. La bajas en la Bien, mesa, porque es que cuando tú estás buscando un contador de $30 es porque estás buscando hacer economía, lo que quiere decir que muy probablemente tu economía es bastante limitada y en Canadá, para los que no saben, los que tienen una economía bastante limitada, en principio en una declaración de impuestos bien hecha, tendrían que tener retornos de impuestos, Claro, ¿sí? O sea que los $30 que finalmente te parecieron baratos te están saliendo caros porque estás renunciando a un montón de ayudas y de beneficios que podrías ir a buscar si dijeras, ¿sabes qué? Me voy a pagar un buen contador, así me salga un poquito más caro, pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Sí? Una historia así nomás. ¿Qué prefieren? ¿Pagar $30 y que no les toque pagar nada? ¿O pagar $500 de un contador que te revise todo y se siente de verdad elaborar una estrategia contable y fiscal contigo y que te regresen 1.000, 1.500, $2.000? claro. para complementar esa idea tan buena que empezó Jeff y que tú estás Ujú. comprando con la buena, ¿cuáles serían tus tips? ¿Cuáles serían tus 5 ideas fundamentales que tú le darías a cualquier latinoamericano o a cualquier persona de cómo mejorar sus finanzas y cómo crecer financieramente? Wow, 5. Cinco. Ok. Bueno, indudablemente es pues la educación financiera. Sin educación es difícil y pues como docente y como educadora de educadores, yo pues llevo la bandera de la educación. Creo que educarse financieramente no requiere grandes conocimientos. O sea, la educación financiera es simple. Entonces, la educación financiera es algo que la persona puede comenzar desde su casa. Hay muchos exponentes de las finanzas personales que son muy simples de leer. Me pueden seguir en las redes. Pero educarse financieramente es el paso número 1. ¿Entendés? Lo segundo es tener la confianza en el profesional, o sea, que dejemos un poco de lado ese rechazo a hablar de las finanzas, ¿no? Porque a veces la persona tiene un rechazo porque dice, es que yo no gano lo suficiente, No, es que es tan sencillo como el que no habla de plata no le llega. ¿sí? ¿Para qué es eso? Eso yo no gano para lo suficiente para un consejero. Eso es demasiado. Y no, o sea, de la confianza al profesional, porque el profesional, como lo vengo diciendo, tiene el conocimiento del sistema y te puede guiar a través, ¿no? Puedo decir que lo tercero es la organización y la conciencia del gasto. ¿Sí? El gasto es algo que hay que ser consciente. ¿Cuánto es el dinero que ingresa a mi casa y cómo lo estoy gastando? Y volvemos a la idea de quién es el que gasta el dinero, el adulto o el niño, ¿no? Es el niño el que está gastando el dinero, es el adulto. Entonces, esa conciencia del gasto es importante tener un presupuesto, hacer una conciencia. Pero es que a veces la persona cree que hacer presupuesto es coger una hojita y anotar todo. Eso no es un análisis, eso es anotar, ¿sí? Eso es llevar un registro. Hacer un análisis del presupuesto, saber cuánto estoy yo gastando en mi casa, cuánto estoy gastando en el deporte, cuánto estoy gastando en las comidas afuera, cuánto estoy gastando en ropa, en diversión, y analizar lo que la gente llama gastos hormiga, que los gastos hormiga son de discusión de muchas corrientes en finanzas personales, ¿sí? Para lo que una persona es un gasto hormiga, para otra no, es una esencialidad para su vida, para su salud mental. Entonces, analizar el gasto hormiga. Y eso lo hace un consejero. Entonces, hacer esa evaluación de presupuesto. Bueno, ¿Dónde estás perdiendo plata sin darte cuenta, ¿no? sí, Pensando que, no son solo cinco Esas, dólares, esas, son solo tres esas, dolaritos esas mensuales. sí. Sí. fugas que uno cree que no es tanto dinero, esos 5 o 10 dólares diarios que uno no cree que hace, Ujú. es un castigo. Es que No yo estoy siempre, diciendo que dejen sí. de tomar café en Starbucks, que No, eso es lo que la yo gente voy al dice. café, yo voy Dejen al de café. tomar café en Starbucks y todo lo demás, que no No, creo que eso es lo que te va a No, y hacer más después te rico le y más están pobre, echando la pero culpa de Starbucks de no tener plata, pues. Ah, no sé. me hicieron bullying hace poquito porque
¿cómo así que usted no tiene Spotify pagado? ¿Y YouTube? No. ¿Y Netflix? No, no. Ah, pero entonces ¿usted qué hace? Yo, ubico ese dinero y lo invierto en otros activos que me generan más. O sea, cambio esa Mm. ubicación. Es que esos son $10. 10 más 10 más 12 más 15 son $70 al mes, ¿cierto? Ahora que en algún momento Cada cuando lo membresía. necesite, Lo lo haces. voy a pagar, pues voy a tener que me lo pague, ¿cierto? Ahora, que es que tampoco es privarse, totalmente de acuerdo, ¿cierto? Entonces yo escojo, yo por ejemplo tengo Audible, ¿sí? Por ejemplo, tengo el Amazon Prime porque me llegan los delivery de las cosas que necesito y bueno, puedo ver ahí Rigo en Prime, en Prime Video Latam. Qué novela tan brava. Yo tampoco veo novelas, pero qué novela tan buena. ¿Cuál? ¿Cuál? El Rigo. Uy, Rigo. No, qué producción tan buena. Paréntesis ahí muy random, pero bueno, el caso. Pero entonces esos son gastos hormigas que tú no te das cuenta, aunque estos son mensuales, pero estos al día, que hacen peso. Es que hay gente, el café es como se volvió un tabú el café en las gastos a dormir. Pero yo pues pongo el escenario de la persona que trabaja en casa, que no sale nunca y que sale a tomarse un café en la tarde para despejarse, para hacer su journey, para leer, para estudiar. Esa persona que sale a tomarse el café no está gastando transporte, no está comprando alimentos afuera de su casa, está en su casa encerrado. ¿En qué momento el café es un gasto hormiga? ¿Sí? Entonces, a veces el que está yendo a trabajar, que es capaz de gastarse un almuerzo en cualquier lado, comprar cualquier cosa porque no cocinó, dice, no, yo no compro café todos los días porque esos son gastos hormiga. Pero no se da cuenta que en esa ida al trabajo no es consciente de sus gastos y tiene gastos hormiga incluso más grandes que si se compra el café todos los días. Se la montaron al café, pues. Entonces se la montaron al café. Se la montaron a los colombianos como siempre. Y No, muchas veces el café se convierte más en una inversión, porque tú vas, te Claro, tomas un salud café en un mental, café y pero puedes prospectar dos o tres clientes. pregúntame, claro, ¿viste? pero Y puedes venir a Mira, hablar por de tu ejemplo. ¿cuántos negocio. ajá. cafés pagó Jamie y le quedó a ella una cantidad de posibles clientes o clientes hoy en día? Sí. Bueno, entonces los gastos hormigas, ¿qué más? Los gastos hormiga, entonces la conciencia será el cuarto, ¿no? Sí. Vivimos en el cuarto. Y el quinto yo creo que está como pues en la planeación, que las personas vean que hay que planear, ¿no? Entonces planear significa organizar, planear significa ahorrar para el futuro, planear significa ser conscientes de que vamos a envejecer y que vamos a llegar a la jubilación, ser conscientes de que nuestros hijos necesitan apoyo cuando están más grandes, eh, ser conscientes de que tal vez nosotros, digamos, en finanzas personales se habla mucho de si yo compré mi casa, mi hijo, yo debería poder ayudar a mi hijo a comprar su casa. O sea, él no debería trabajar para comprarse su primera casa, porque ya compramos la primera casa y yo hice una gestión de mi dinero para ayudarle a mi hijo a comprar su primera casa, para que mi hijo, pues, tenga hijos que ya tienen su casa, ¿no? Entonces, la idea del crecimiento del activo es algo que es muy norteamericano, que tal vez de pronto nuestra cultura no la tiene mucho, que es ayudar al crecimiento del capital, ¿no? Crecer el capital, la herencia, el legado, ¿no? Entonces, para nosotros es algo que tal vez es lejano, pero hace parte de la proyección y de la planeación. Entonces, el quinto es saber que hay planeación, saber que hay una jubilación, saber que podemos ayudarles a nuestros hijos a crecer financieramente. Es la proyección, ¿no? Entonces, es la planeación. Ese sería como el quinto. Y el bonus, Y el bonus, pague que las me llamen. tarjetas, que te llamen. Mira, mira que eso es un Qué legado buen muy mercadeo. bonito No, porque es excelente. No hay que contratarla, hay que contratar. Hay que contratarla en y la tribuna. importancia de, Sí, antes de llegar al contador, pasar por el Por asesor financiero, supuesto. sí. Sí, porque es lo que te permite tener esa visualización de dónde estoy y cómo llego allá, como ¿sí? digo yo. Y Mm. quería hacer un apunte muy interesante sobre lo que tú dices y yo se lo preguntar a los muchachos. Digamos que parte de mi legado es compartir esa información, ¿sí? Por eso todos estos ambientes que se van creando y a mí me gusta hablar, hablo mucho, pero a veces hay que hablar en serio, ¿sí? Y una de esas es que hablando con la familia creé la famosa natillera, Natillera. pero con todos los primos, ¿sí? Todos los pelados ahorita para crearles una educación de inversión, ¿sí? Entonces es un fondo de inversión, se pasó de natillera a fondo de inversión, ¿cierto? Y la idea es motivarlos a generar el ahorro, a entender los números, a entender las finanzas, a entender de dónde viene, a decretar manifestar, de toda esta cantidad de cosas que van alrededor de eso,
¿sí? Pero es eso, lo que nosotros tenemos como oportunidad de haber aprendido todo esto es la oportunidad también de compartir de dar esa información, ¿sí? Y de llevarlos, no quiere decirles voy a hacer todo, es mostrarles el El camino, camino. Mm, Además compartir la que las información. finanzas personales se dicen personales porque los objetivos no son los mismos para cada uno. muy de acuerdo. Bien, Total. Entonces, el retiro para mí es una idea, el retiro para él es una idea, el retiro para él es otra idea, el ahorro, la inversión. Entonces, el consejo, esa es otra, ¿no? Que creemos mucho en lo que un amigo, uno no sé quién me dijo que hiciera esto, ¿no? Y no todo el Esta consejo se situación puede que no acomoda. aplique. Claro. Sí, entonces están buenos esos espacios que las personas tengan conocimiento, herramientas, información para que la adapten a sus situaciones, que cada persona tiene una situación personal, es una finanza personal. hablando de cambiar todo positivo. Ujú. Gastos hormiga que te sacan dinero. La capacidad de usar eso a la inversa y hacerlo inversiones hormiga, ¿cierto? Cada uno pone. Totalmente de acuerdo. Entonces, les vuelvo y hago la Que es mención el a esto. principio de la natillera, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que yo cogí a hacer con estos pelados, porque a mí me aterra eso que ves ahorita en redes, que, ay, esta generación no va a poder vivir, no va a tener propiedad, Por mí, van a sufrir en renta toda la vida. Me parece tan dramáticos, ¿sí? Sí, es verdad que el housing no está económico, pero hay formas de acceder, ¿cierto? Es, por ejemplo, lo que yo cogí con estos pelados y les dije, listo, cada uno aporte lo que pueda, ¿cierto? Y los incentivé para que empezaran, ¿sí? Y ellos sin querer queriendo, porque no lo saben, cuando van a este capítulo se van a dar cuenta, si lo ven y si no lo ven, shame on you. Eh, es, a mí me encanta la inversión sobre planos y me he especializado mucho en la inversión sobre planos, ¿sí? Entonces los cogí y los metí como socios en un proyecto que compré sobre planos, en el cual la cuota que ellos ponen es la mitad, ¿sí? Entonces, si quieren queriendo, están siendo socios de algo que les va a venir a futuro claro, y que si no se materializa, se vende, están generando un rendimiento económico, pero entonces ya van a ver, ah, se puede. ¿qué es esto tan bacano? ¿Sí? Les van a incentivarse a aprender. Es Sí, buscar es vehículos. enseñar desde el ejemplo, ¿no? Sí. Exactamente. Y No es un consejo financiero, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, a los niños es todo dinero que les entre tienen que sacar el 20%. Sea dinero de Navidad, sea dinero de trabajo, sea el allowance, ¿cómo es que se dice? La La ayuda, ayuda la de... platica para el fin de semana para Ujú. comprar papa rellena, 20%. Sí. 20%. Ya los dos tienen cuenta bancaria, cuenta de checkings, cuenta de savings. Cada uno tiene cosas. Mi hijo me dijo, necesito una meta, quiero tener $1,000. Le dije, vamos a poner una meta, $10,000. Para que te listo. puedas comprar lo que quieras. Entonces, al final del año tienes que tener $10,000. Pero no lo vas a lograr a punta de lo que yo le doy de allowance. Entonces, él va a empezar a trabajar. Y de su trabajo, el 20%. Y si se acostumbran hoy en día a vivir con el 20% menos, es más fácil sacarle 20 centavos a un dólar que sacarle 20,000. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces es mucho más fácil y se van a acostumbrar mentalmente. Hacer Ahora, el cuando ejercicio. tengan ese dinero, la idea es coger ese dinero, meterlo en inversiones, y ahí se consulta con Jamie si es un mutual fund, si va a ser un ETF, si va a ser un GIC si eres una persona que no tiene riesgo y todo lo demás. Entonces pienso que hace parte de la educación financiera de la que hablas tú, hace parte de la natillera y de cómo poder enseñar a esa generación Mm. a invertir, porque comprar una casa sí se puede. Mi abuelo compró la casa a 62 pesos, ¿me entendés? Y hoy una casa no vale menos de 200 millones de Sí. pesos, entonces, pero es ahí. Me ibas a preguntarle algo de la educación, de la De la libertad libertad. financiera. ¿Qué es libertad financiera para ti? Esa pregunta la hacemos, es obligada en este Es podcast. obligada. Yo creo que la libertad financiera es tener la tranquilidad de que puedes cubrir tus necesidades básicas sin la preocupación de trabajar por ello, ¿sí? Ya después, lo que hagas con lo que queda, cada persona pues tiene su idea de la libertad financiera, viajar, escribir, estudiar, barrer, casarse, tener hijos, Lo que- ir a la iglesia. Todas esas cosas abundantes que están Comprar ahí. cirios y quemar cirios. Pero la libertad financiera está cuando tú sabes que tus gastos están cubiertos y que no tienes que trabajar para pagarlos. Ahí está la libertad financiera. Esa es mi religión. Gracias. Bueno, estamos llegando a la culminación. ¿Alguna otra pregunta que van a No, yo quiero decir algo. Por favor. Sí. Eh, no es una conclusión, pero digo yo que hacia esa libertad financiera justamente, como apoyando también todo lo que acabas de decir, recuerden que el ser humano es un animal de hábitos, ¿no? Y esa educación financiera y esos pequeños trucos que decía Daniel y los pequeños trucos que dice Jeff, es algo
como pararse, lavarse los dientes, bañarse, desayunar, almorzar, comer, ¿sí? Y acostarse todos los días. En la medida en que tú lo vayas sistematizando en tu forma de vivir, eso se va volviendo algo que va a llegar a un punto en que lo vas a hacer de manera tan automática que sin darte cuenta te creaste un capital y una riqueza no solo monetaria, ¿sí? Sino una riqueza de calidad de vida, de poder lograr las cosas simplemente por la automatización de tus deseos, de lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Entonces yo diría que soportando la visión de libertad financiera de Jamie, yo diría que también es la capacidad y la posibilidad de consentirnos, ¿sí? Es de cubrir nuestras necesidades básicas, pero dándonos placer en las cosas que nos gustan, sea para Daniel o como estamos hablando ahorita, ¿sí? A mí me encanta un zapato y me encanta irme a dar mi gustico en mis zapatos, ¿sí? No tiene que ser un zapato de $1000, pero algo con lo que yo me sienta bien, ¿sí? Y es también dentro de esa libertad financiera podernos dar los premios al esfuerzo, al Claro, trabajo que le estamos metiendo. totalmente. Todo eso dentro de una estructura, algo que estamos planificando, que estamos visualizando no como un gasto todo, y esa es parte de las cosas que hay que cambiar. Hay que aprender también a diferenciar qué es un gasto y qué es una inversión. Ujú. Entonces, lo que es la educación, no, pero es que eso me va a costar tanto ese curso para educarme financieramente. Eso no es un gasto, es una inversión en tu futuro. Eso es lo que te va a permitir a ti abrir panoramas, abrir perspectivas. O sea, abrir tu mente a cosas, hacia un universo que no has visto de otra manera y que no lo verás si no inviertes en él. Invertir en él es invertir en ti. Ya, vamos muy lejos, esto lo escuchaba yo. Sí, en esas sentidas podemos quedar hablando horas. Es Ahora que, sí, claro que es sí. más, vamos a necesitar el parte 2 con Jamie, No, donde muchas vamos a hablar de cómo llegar a esa mejor dicho, inversión. La Claro financiera. que sí. para Vamos a por parte cuenta. 2. Pero esto lo estaba hablando yo con alguien hace poquito. Me disculpo, no me acuerdo con quién. Yo hablo con una cantidad de gente. Y es lo importante que es invertir en darte unas vacaciones. Que mucha gente dice, no, es un gasto. No, No, tú no puedes pasar todo 365 días en hustle mode. No puedes. Tu cuerpo, Tiempo para ti. exactamente. Y Sí. no solamente eso, porque ese tiempo off te recarga, te empodera. Sí, es como reset y empiezo. Entonces es entender qué es gasto, porque dices es maravilloso, qué es gasto y qué es Es inversión. inversión. ujú. ¿Sí? Y para que empecemos a cerrar, porque Vamos a cerrar. Bueno, a mejor cerrar. dicho, nos van a regañar de producción. Jamie, tres, las tres cositas que tú dices, estos fueron mis pilares para el éxito que soy hoy en día. Voy camino al éxito. Voy camino al éxito. Em, bueno, uno, yo creo que es la determinación, lo que hablábamos hace un momento. Ser determinado es la base, ¿sí? Cuando uno tiene determinación, tiene disciplina, tiene constancia, tiene paciencia, visión, ¿sí? La determinación hace parte. Em, la segunda, yo creo que yo podría decir que es, no sé, creo que es la perseverancia, ¿no? Pues soy una persona que le gusta perseverar, entonces es determinada y soy perseverante. Y yo creo que, uy, está difícil porque pues todavía no me siento en el éxito. Siento que hay muchas cosas por trabajar. Eh, Pruebas. creo que, Tocándole la puerta. creo que si hay algo lindo en la sociedad y que yo creo que lo que más extrañamos nosotros es la comunidad. Y la comunidad lleva muchas cosas. Sí, la comunidad lleva a que nuestros hijos se desarrollen diferentes, la comunidad lleva a que nuestros hijos entiendan nuestra cultura, la comunidad lleva a que los muchachos interactúen diferente, se relacionen diferente y nosotros también nos relacionamos diferente. Nosotros tenemos algo muy lindo en nuestra comunidad latina, que es crear esas redes. Sí, o sea, que uno lleva a los niños a la novena y ellos juegan entre ellos y no hay preguntas y no hay nada y hay tranquilidad y hay sociabilidad, no hay juzgamiento, no hay traumas, no hay libertad, ¿sí? Entonces yo creo que lo que ha servido de este camino es esa que fue mi necesidad, volver la parte de mi pasión, que fue crear comunidad, crear lazos y crear espacios en donde me puedo desarrollar de todas las maneras. Si yo tengo
espacios para hablar con mamás, espacios para hablar con parejas, espacios para hablar, me gusta ir al fútbol, me gusta hacer deporte, me gusta ir al cine y buscar comunidad. Entonces yo creo que una de las cosas que la persona debería hacer en Canadá es buscar comunidad para sus hijos, buscar espacios en donde se puede desahogar, compartir experiencias, Hagamos eh, tribu. hagamos tribu, la comunidad, la comunidad latina, la comunidad, porque nuestra comunidad es social, entonces se acaba un poquito pues, el problema de la depresión, de la soledad, de la intranquilidad. Entonces, yo creería que esas son las tres cosas, ¿sí? La determinación, la perseverancia y crear comunidad, Comunidad. Excelente. Se vale la cuña. ¿sí? Todos esos latinoamericanos y todas esas personas que van a ver o están viendo este podcast en sus momentos, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden Eh, contactar? Jamie Salamanca, mi nombre se escribe con G y es una historia que pueden leer en mi página web. Jamie Salamanca y me pueden encontrar en todas las redes sociales. No es sino que estoy a un clic, estoy a una hora de distancia, simplemente escríbanme, las consultorías pues tienen un espacio gratuito también, no tienen un costo, así que pueden simplemente entrar a mi página, elegir un espacio y verse conmigo 40 minutos y hablamos de las finanzas, de lo que tengan dudas del sistema financiero. ¿Y en qué iglesia te encuentras? En el Industrial Alliance de Montreal. Bueno, muchachos, ya lo saben, eh, a ponerse pilas con esa educación financiera. Vamos a seguir compartiendo estos casos de éxito. Yo personalmente te digo, maravilloso, o sea, estoy Chévere, sí, impactadísimo, sí, Muy, impactadísimo, muy chévere. muy chévere. porque es que no conocemos de tras bambalinas de todo ese camino, o sea, Historias motivadoras. ¿Sí? demasiado. Salí con ganas, hoy salgo con ganas de pagarle un café a alguien. Exactamente. Bien, Oye, y yo voy a empezar a... ¿Qué necesita delivery? Aquí, mejor dicho, no más digan, muchachos. No, muchas gracias en serio por estar con nosotros, por compartir este espacio con nosotros, por contarnos tu historia Listo. empoderadorcísima. Sí, sigue compartiendo esa luz, ese amor y esa magia y toda esa educación financiera. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en la parte 2, muchachos. Muchas gracias. Ah, gracias. espérate. Bueno, Ay, Ah, como decimos en Colombia, entre las cosas buenas, ¿no? Tomémonos un café y seamos seamos amigos. Seamos amigos. amigos. un Y aquí café se y un cerra. café. Chao, chao, muchachos. Chao, La próxima. muchachos. Hasta la próxima.